Muy buenas a todos nuestros seguidores de todos los países del mundo. Aquí quien les habla es Israel, desde Perú. Como siempre, voy a hablarles uno de los temas primordiales para que su vida cambie y sea transformada. Quiero agradecer a todos los seguidores de Ademar Producciones y del Ministerio de Tatiana y Su Amor Latino por brindarme este espacio. Igualmente agradecer a todos los seguidores. Y ahora sí, prosigamos con el tema. Este tema de aquí, aunque muchos no se han dado cuenta, muchos ya se percatarán y dirán, yo ya lo hago, o dirán, yo siempre lo he hecho. Pero muy fácil es decir de boca, y muy difícil es hacerlo con las acciones. Por el fruto conoceréis el árbol. Así dijo Dios. Más hechos que no palabras, así dice el mundo. Y es que Dios también dice lo mismo. Ahora, el tema que les voy a hablar es sobre la primordialidad, sobre tú a quién pones en primer lugar. Muchas personas ponen en primer lugar muchas cosas, como es el trabajo, como son los estudios. En muchos de esos casos, a veces nos olvidamos de lo primordial. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es primero? O mejor aún, cuando tú corres una carrera, ¿quién es el que gana? ¿El primero, el segundo o el tercero? El tercero, ni el segundo, pero el primero es el que gana. Ahora, de los tres, ¿cuál es el más importante? Al finalizar la carrera, ¿cuál es el más importante? ¿El segundo o el tercero? ¿O el primero? Una vez una persona dijo, los tres son iguales porque los tres ganaron. Uno más rápido nomás. Uno fue más rápido. Pero el primordial ahí es el primero, el quien gana la carrera. Primero, segundo y tercer lugar, cuarto y quinto ya son lugares, pero el que importa es el primero. Porque el primero es el que suena en tu cabeza, el primero es el que llegó, el primero es el que ganó, el primer puesto, todo es el primero. Ahora, yo te hago la pregunta, ¿quién está en primer lugar para ti? Muchas personas, ¿qué es lo que hacen? Ponen a Dios en segundo o tercer lugar. A veces las personas, si tú le preguntas quién está en primer lugar en tu vida, te van a decir mi hija, mi esposa, yo. Pero una persona que verdaderamente conoce a Cristo y se ha entregado a Él dirá, no, yo pongo en primer lugar a Dios. Pero no necesariamente esa persona que diga yo pongo a Dios en primer lugar significa que en realidad lo esté poniendo. Porque muchas veces depende de las acciones. Como ya había hablado anteriormente, es muy fácil decir yo creo en Dios, es muy fácil decir yo obedezco a Dios, es muy fácil decir eso. Las personas se les es fácil decir algo, lo cual creen poder hacer. Ahora, una persona que dice yo pongo en primer lugar a Dios, tiene que demostrarlo con hechos. Ahora, ¿cuáles son estos hechos? Ahora, tú dirás, ¿cuántos serán? Mira, lo primordial es obedecer a Dios. Ese es número uno para poner a Dios en primer lugar. Ahora, en número 2, ¿qué sigue? Obedecer su palabra. Leer su palabra. Si tú quieres poner a Dios en primer lugar, si quieres, porque nadie es obligado. Como ya he dicho anteriormente, nada es obligado. Todo es decisión tuya. El libre albedrío se creó, para eso es. A ver, producción, ¿qué pasa con el video?
Ahora, 3 veces son 3 cosas. Después de esto sigue ¿qué? Ir a la congregación. No basta desde tu casa seguir a Dios. Sí o sí tú tienes que ir a una congregación. Si tú quieres, pero desde mi casa puedo orarle a Dios. Dios está en todos lados. Dios está en todos lados, mas hay un lugar de reencuentro. Por ejemplo, iglesia eres tú. Tú eres iglesia. Yo soy iglesia. Donde hay 1 o 2 hablando de mí, ahí estoy yo, dice Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas personas dicen, ya, entonces me quedo en mi casa y escucho la palabra de Dios desde mi casa. Ahí la pongo. No, no está bien. Tú tienes que ir a una congregación donde hablen la palabra de Dios. Tú tienes que ir donde hablen la palabra de Dios. Cuando tú vas a esa congregación, tú no te tiene que importar el quien esté al lado, sino agradecerle a Dios. Porque si tú pones a Dios en primer lugar, te cuento algo. Dios te va a poner a ti en primer lugar. Si tú pones a Dios en primer lugar, Dios te va a engrandecer totalmente. Te va a honrar. Porque es mejor ser honrado por Dios que por el hombre. Porque cuando te honra Dios, tú lo tienes todo. Cuando te honra Dios, se te abren las puertas. Cuando te honra Dios, no tienes miedo a que alguien te quite algo. Porque si sabes que Dios te dio eso, Dios no te lo va a quitar. En cambio, si tú pones en primer lugar un jefe o algo, el jefe te puede fallar. La esposa te puede fallar, el hijo que te puede fallar. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? En primer lugar ponemos al mejor amigo y confiamos en el mejor amigo. ¿Y qué pasa? Viene lo que es la traición. O te falló. ¿Y qué pasó? Tú te sientes, uy, me falló, no, pero después te pones a pensar, ay, pero es un ser humano de carne y hueso, que tiene defectos como nosotros, problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te das cuenta. Entonces, ¿quién es la persona a la cual nunca me va a fallar? Siempre, nunca te has hecho esa pregunta. ¿Quién es esa persona que nunca me va a fallar? A ver, producción, ¿qué está pasando? ¿Quién es esa persona que nunca me va a fallar? Esa persona a la cual, quiera que sea el problema, va a estar ahí presente. Esa persona es Dios. Muchas veces, dicen, yo pongo a Dios en primer lugar, yo lo enaltezco. Ya, entonces si tú haces eso, tú tienes que orar la palabra de Dios. No te estoy diciendo que todos los días estés pegado leyéndola, porque una cosa es leer y otra cosa es discernir. Porque muchas veces las personas ven esto como una historieta o dicen, un libro y lo andan cargando en el brazo para a veces deslumbrarlo, que todos lo vean. No, desde tu casa, ahí en tu habitación, en donde no te vean, callado, ahí tienes que estar. Que nadie te vea, tú y Dios, que es algo de tú y Dios, que no te vean, que cuando vayas a la congregación no te vean adorar de una manera que digan, oh, wow, ora bastante. No, porque a Dios no le gusta eso, porque ahí tú estás queriendo agradar al hombre, y a quien tú tienes que agradar es a Dios. Ahí es a quien tú tienes que agradar, a Dios. Ahí tú mismo te das cuenta quién tiene el poder. Porque si tú agradas al hombre, él te va a fallar. Ten por seguro, el hombre falla. A ver, producción, tienes que ajustar ahí, por favor. Se dejó bien ahí. Así es, producción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes que orar, leer la palabra, discernir la palabra, cumplir lo que dice la palabra y saber ahí que Dios está en primer lugar. Pero ¿cómo sabré cuando Dios está en primer lugar? ¿Y cómo sabré cuando estoy poniendo en primer lugar a alguien? Fácil. Si tú quedaste de leer la palabra de Dios un día, orar, ir a la congregación y te llaman, porque siempre te van a llamar, siempre van a estar dispuestos, el enemigo va a poner dificultades, todo, te van a decir, oye, hay una parrillada, oye, hay una fiesta, y tú dices, uy, qué rico, una parrillada, y entonces ahí te das cuenta, piensas, uy, pero tenía que ir a la congregación, y tú dices ahí, pero voy mañana, voy pasado, Dios ya va a estar ahí, y no te das cuenta lo que estás haciendo. Ahí te das cuenta cuando Dios está en primer lugar. Si tú rechazas esa parrillada o rechazas esa fiesta para ir a la congregación o leer su palabra,
ahí estás poniendo a Dios en primer lugar. Porque ahí estás diciendo, no, Dios es primero. Y la persona va a insistir, oye, pero la iglesia se abre todos los días. No, pero yo ya quedé con Dios. Porque cuando tú quedas algo con Dios, tienes que ser determinado, no puedes cambiar. Mira, se va a presentar totalmente dificultades, se van a presentar problemas, se van a presentar obstáculos para que tú no pongas a Dios en primer lugar. Y tú lo peor es vas a creer que lo pones en primer lugar. Pero la única manera de darse cuenta cuando lo pones en primer lugar es las pruebas que te ponen. Dejas lo del mundo y sigues con lo de Dios. Sigues lo de la palabra. Y cuando tú ya estás determinado, sigues yendo a la congregación, te das cuenta, Dios te pone en primer lugar. Pero tú dices, y todas esas oportunidades que ese día yo quedé con Dios, Dios te las va a recompensar. Pero primero Dios tiene que estar dispuesto a saber si el hijo que tengo es fiel, si es un hijo fiel. Porque no basta con ir 3, 4, 5 veces a la congregación, ya, entonces yo lo puse en primer lugar y el otro domingo me voy a la fiesta o a la parrillada. Ahí Dios se da cuenta, no, en la primera que tome, Él me va a traicionar. No, este no es mi hijo fiel. Ahí Dios se da cuenta cuando es un hijo fiel. Tú tienes que ser determinado, seguir adelante con lo que es la palabra. Es tú y Dios, no es nadie más, es tú y Dios, es algo entre tú y Dios. No tiene que nadie más meterse. Así es como una relación entre el hombre y la mujer, no tiene nadie más que meterse. Es tú y Dios. Si tú lees la palabra de Dios, disciernes lo que es la palabra de Dios, ya te he dicho, no basta con leerla, sino cumplir lo que dice aquí. Porque muchas personas que yo conozco, ¿qué es lo que hacen? Leen la palabra. ¿Y qué pasa? No la disciernen. Es más, hay personas que la tienen abierta en la sala, ponen su velita y ahí deja que se llene con polvo. Y no saben el gran regalo que tienen. Ahí deja que se llene con polvo la Biblia. Ahí en la sala yo he visto muchas personas. ¿Y qué pasa? La dejan en la misma página. No la cambian. Pero si tú de verdad quieres poner a Dios en primer lugar, quieres dejar todo lo del mundo y quieres decidirte entregar a Él, lo que tienes que hacer es seguir su palabra. Eso es todo. No hay necesidad de dar nada. No hay necesidad de obedecer a alguien o tener que pertenecer a algo, sino querer leer la palabra, seguir a Dios. Cuando Dios se dé cuenta de esto, sincero de corazón, Él va a decir de una manera, ya. Él te va a ir ayudando poco a poco. Y tú dices, no, pero yo nunca he leído la Biblia, o no, yo no sé cómo es esto. Querer es poder. Si tú quieres algo, tú puedes hacerlo. Y no te preocupes, porque Dios ayuda a sus hijos a los cuales de verdad quieren servirle a Él. Si tú de verdad quieres servirlo a Él, Dios te va a dar caminos, te va a ir poniendo personas las cuales te van a ayudar con la palabra. Porque eso siempre te he dicho y te voy a seguir diciendo. Dios nunca deja a sus hijos desamparados, jamás. Siempre ve la manera, ahí te pone y lo que más raro es quien menos te esperas, esa es la persona que pone. Dios siempre te va a poner una persona a la cual tú nunca te has imaginado. ¿Por qué? Porque tú quieres que vean los milagros. Él quiere que tú creas en lo imposible. Porque muchas veces nosotros creemos en lo posible. Creemos que, ¿quién me va a dar dinero? Mi mamá, o mi papá, o mi abuelo, o mi tío. Eso es lo que tú piensas. Eso es tu posibilidad tuya. Pero ¿qué hace Dios? Te pone una prueba y dice, ¿qué es lo que voy a hacer? Te pone a unas personas las cuales tú ni conoces y ahí te das, oye, pero esta persona me ha dado. No, esto es imposible. Y ese imposible se convierte en posible. Y tú que dejas de ahí ser incrédulo con Dios y te comienzas a seguir a Dios y tú comienzas a ver su palabra y te comienzas a dar cuenta que todo puede ser posible con Dios. Y tu manera de pensar cambia. Tu manera de pensar cambia. Te das cuenta de todo el poder que tiene Dios y dejas la preocupación, porque muchas veces hay personas que tienen una preocupación muy grande, una preocupación, tengo que pagar hoy, ¿y qué es lo que dicen? Bueno, ¿qué haré ahora? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Muchas personas se valen de ese versículo, pero Dios no va a bajar y te va a pagar las cuentas. O sea, Dios no va a hacer todo por ti. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Si tú te ayudas, si tú sigues su palabra y te das cuenta de eso,
Dios te va a ayudar. Ahí sí se va a aplicar el Señor es mi pastor y nada me faltará. Porque cuando Él dice el pastor, un pastor es el que guía las ovejas, guía al rebaño. Pero no significa que ese pastor coma por las ovejas, o vaya al baño por las ovejas, o duerma por las ovejas. No, ese pastor solo se va a encargar de que las ovejas sigan encaminadas. Así es Dios, va a seguir que sigas encaminado, pero va a haber tribulaciones, va a haber pruebas, va a haber aflicciones, obstáculos, los cuales tú vas a decidir si vas a enfrentarlos o te vas a quedar ahí, vas a decir, ¿sabes qué? No, esto no es para mí. Y ahí te vas a dar cuenta, no, yo pude más. Y cuando tú lo pongas en primer lugar, ahí tú te vas a dar cuenta de algo. Me está saliendo todo bien. Estoy siguiendo bien. Pero ten mucho cuidado porque nunca busques a Dios por conveniencia. Cuando tú busques a Dios por conveniencia, va a ser lo peor. Mejor ni lo busques. Si tú quieres buscar a Dios por dinero, ni lo busques. Porque así es peor. Tiene que salirte de voluntad. Muchas personas buscan a Dios cuando están en problemas. Y Dios nunca te va a negar. Pero Dios quiere saber, si yo en las malas estuve contigo, espero que en las buenas tú estés conmigo. Así dice Dios. Porque tú tienes que estar con Él en las buenas y en las malas. Me despidieron del trabajo, busco a Dios, tengo trabajo, me olvido de Dios. ¿Y qué pasa? Mi hijo se olvida, solo me usa, entonces yo me alejo, me separo. No te estoy diciendo, Dios nunca castiga, ojo, sino que Dios a sus hijos los protege con un manto, para que nadie los toque, ninguna maldad, ese maldito diablo, nadie los toque. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios se da cuenta que tú lo buscas por conveniencia o te olvidas de Él, Él quita su manto y se va y te deja a ti solo que lo hagas. A ver si tus fuerzas naturales pueden con eso. Porque cuando te das cuenta que las fuerzas sobrenaturales de Dios son más fuertes, ahí te vas a dar cuenta cuánto poder tiene Dios. Porque tú ahorita no sabes cuánto poder tiene Dios, o tal vez lo sepas. A medida que pase el tiempo y te pongan las pruebas, ahí te vas a dar cuenta qué tan fuerte es Dios. Él es fuerte, pero tú no lo crees. Hay muchas personas que tienen que ver para creer, y eso es lo que te va a poner Dios. Pero primero tú tienes que creer para ver. Cree para ver, y después Dios te va a hacer ver para creer. Porque si tú crees de verdad, si tú crees en un Dios poderoso, si tú crees, imagínate cuando Dios te ponga los milagros, tú vas a creer más todavía. Eso es lo que quiere Dios, un hijo fiel. La fidelidad con Dios es muy difícil, es bastante difícil. Tú tienes que seguir encaminado y seguir en lucha, porque es una lucha día a día, la cual tú tienes que enfrentar. Por eso te digo, hermano y hermana, ponle en primer lugar a Él, sobre todas las cosas. No dejes que nadie te cambie esa decisión. Tú eres el único en tu vida que puede cambiar tu vida. No hay nadie más. Como ya te he dicho, no va a bajar Dios a decir, ya, te cambio la vida si tú no quieres seguirle. El pastor no te va a ayudar. Es uno mismo el que quiere ser ayudado. Si tú quieres ser ayudado, Dios te va a ayudar. Si no quieres, no. Es igualito con el alcohólico o el drogadicto, que le dicen, si tú quieres dejar el alcoholismo, es por tu voluntad. Si no, no lo pueden obligar. Dios es igual. Si tú quieres seguir a Dios, hazlo. Pero no busques nada a cambio. Dios solo te va a dar las respuestas. No busques nada a cambio. Nunca busques a Dios por conveniencia. Eso es feo cuando buscas a una persona con conveniencia. ¿Cómo te sentirías tú si una persona solo te busca por tu dinero o por tus cosas? Imagínate tú, se siente feo, ¿no? Cuando alguien te busca solo por lo que tienes y no por lo que eres. Es horrible eso. Pues imagínate Dios, cómo se siente cuando solo lo buscas por dinero, o por amigos o cualquier otra cosa. Se siente horrible, horroroso. Por eso te digo, hermano y hermana, búscalo porque a ti te nace, porque dices, yo quiero cambiar mi vida. Ahí cuando tú te des cuenta del cambiar mi vida, vas a darte cuenta de las cosas que estuviste cegado. Dios te va a abrir los ojos y va a decir, ¿ves? Todo esto puedes tener si es que me sigues. Y no es condición ni nada, sino que es lo que tú decides. Es una decisión, una determinación
la cual tú tomas y la cual tú tienes que decidir. Tú ya sabes, nadie te va a obligar, nadie te va a guiar, solamente Dios. No va a haber nadie que baje o te diga, ya, yo voy a cambiar tu vida. Tú eres el que puede cambiar tu vida con la ayuda de Dios. Para terminar, mi hermano y hermana, lo que tú tienes que hacer es seguir la palabra de Dios, leer la palabra, ir a la congregación. Tú tienes que ir los domingos. No basta con estar en tu casa, orar, ver la palabra. Tú tienes que ir presencialmente y servirlo a Él, orarlo a Él. En espíritu y en verdad, tú tienes que estar con Él. No te quedes en casa, ve ahí y órale. Y por último, pon a Dios en primer lugar. Eso ha sido todo, hermanos y hermanas. Les deseo lo mejor. Saludo a todos los seguidores del mundo, a todos de todos los países que nos están viendo. Mañana estará con ustedes la líder Tatiana para hablarles de un tema de la palabra de Dios, como es siempre. Conmigo ha sido hasta hoy. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Y recuerden, Dios en primer lugar y Él te pondrá en primer lugar. Amén. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Producción, ya puede cortar.